Hola, soy Juniperito y quiero contarte mi vida y cómo llegué a ser misionero en la Sierra Gorda de tu diócesis. Cuando yo nací, hacían falta misioneros para dar a conocer a Jesús a muchas personas que no lo conocían. Hoy, después de muchos siglos, aún hay personas que no saben de Jesús. Otros lo conocieron, pero viven como si no lo conocieran. Esta es la razón por la que el Papa Francisco nos ha llamado a ser una iglesia en salida, es decir, misionera, haciendo todo con alegría. Y, hablando del Papa Francisco, él fue quien me canonizó, es decir, me declaró santo, y esto fue hace poco, el 23 de septiembre del 2015. ¿Recuerdas esa visita del Papa a Estados Unidos? Además, en ese mismo año fue declarado patrono de la misión permanente, aquí en la diócesis, por don Faustino Armendáriz, para motivar a todos los miembros de la iglesia diocesana a ser discípulos misioneros. Ahora sí, comenzaré a contarte mi historia. ¿Me acompañas? Mi familia es como la tuya, formada por mi mamá, papá y hermanos. Mi papá se llamaba Antonio Serra y mi mamá Margarita Ferrer. Ellos eran campesinos, dedicados a trabajar la tierra. Vivían de manera sencilla y sobria, lo cual nunca fue un impedimento para ser muy felices. Nací en un pueblito de la isla de Mallorca, España, conocido como Villa de Petra, el día 24 de noviembre de 1713. Ese mismo día que nací, me llevaron a bautizar y me pusieron por nombre Miguel José. Cuando empecé a hablar, mis padres me enseñaron las primeras oraciones. Ellos frecuentaban el convento de San Bernardino, cercano a mi casa. De él se encargaban unos frailes franciscanos. Cuando tuve edad suficiente, ahí me llevaron mis padres para aprender la doctrina cristiana. Los frailes me enseñaron también canto gregoriano y latín, idioma necesario para poder ayudar en el templo. Mi niñez transcurrió entre juegos, risas y las enseñanzas que recibía en el convento con los frailes. El continuo contacto con los frailes fue despertando en mí el deseo de ser como ellos, y mis padres me ayudaron a ir respondiendo al proyecto que Dios tenía para mí. A pesar de que mis padres no sabían leer ni escribir, me facilitaron todo para que yo estudiara, y así ir clarificando el llamado que sentía de ser religioso franciscano. Esta fue la razón por la que me enviaron a Palma de Mallorca, España, para cursar los estudios que me prepararían mi ingreso a la filosofía. Así poco a poco fue quedando claro el proyecto que Dios tenía para mí. Con el consentimiento de mis padres, decidí solicitar el ingreso al noviciado franciscano a la edad de 16 años. El padre encargado dijo que aún era muy joven para ingresar y me pidió que esperara un poco más. Así lo hice, y al año siguiente ingresé al noviciado, dando así un paso más en mi proyecto de vida. Durante el tiempo del noviciado, al leer la vida de los santos misioneros, sentí un nuevo llamado, ahora a ser misionero en las Indias. Pronto pasó el tiempo y terminé el noviciado, que duró un año. Y fue el 15 de septiembre de 1731, cuando me consagré al Señor mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia, cambiando mi nombre de José Miguel por el de Junípero, por la devoción que le tenía a este santo compañero de San Francisco, quien de manera simple y sencilla se esforzó en imitar en todo a su santo fundador. Con mi consagración inicia una nueva etapa de mi proyecto de vida, ahora como consagrado a Dios. Seguí estudiando para prepararme al sacerdocio y daba clases de filosofía. Así llegó el gran día en que fui ordenado sacerdote en el año 1737. Mi proyecto de vida ahora incluía ser sacerdote, maestro y predicador. Cuando tenía 30 años, fui llamado a la Universidad de Palma de Mallorca, España, para dar clases de teología. Ahí estuve 6 años, sin olvidar por eso mi llamado a ser misionero. Aprovechaba toda ocasión para ir a predicar
y hablar del amor de Dios a las personas. Aquellas palabras de Cristo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, resonaban en mi interior. No es posible escuchar esas palabras y quedarse tranquilo. Más aún, sabiendo que del otro lado del océano había muchos hombres que no conocían el Evangelio por falta de misioneros. Para poder discernir mejor la voluntad de Dios, me puse en oración y también hice una novena a San Francisco Solano, pidiéndole me concediera un compañero para este largo viaje. La respuesta de Dios vino pronto, y ese compañero de viaje era un amigo mío, llamado Francisco Palou. Solicitamos el permiso para salir a las misiones de América. De momento parecía que no se realizaría este viaje, y después del primer intento fallido, llegó la noticia que era urgente incorporarnos al grupo que esperaba en Cádiz, el barco que nos llevaría a América. Esto me causó gran alegría y a la vez tristeza, de dejar para siempre a mis ancianos padres, pero sabiendo que ellos siempre buscaban hacer la voluntad de Dios y no se opondrían a que yo hiciera lo mismo que ellos. Ellos me enseñaron a decirle sí a Dios y seguir adelante y nunca retroceder. El barco salió de Cádiz el 28 de agosto de 1749. Yo tenía ya 36 años. Estaba previsto que en 90 días llegaríamos al puerto de Veracruz, en México. En mi proyecto de vida he iniciado una nueva etapa: ser misionero. Mi primera predicación en América fue en Puerto Rico, lugar en el cual hicimos un alto para cargar provisiones. Después de unos días de predicación en ese lugar, zarpamos rumbo a México, llegando al puerto de Veracruz el 7 de diciembre de aquel año 1749. A los pocos días de haber llegado a Veracruz, todos los misioneros emprendimos el viaje. Otro fraile y yo pedimos permiso para hacerlo a pie, hasta la Ciudad de México. Era una gran oportunidad que no me iba a perder, de conocer estas tierras y sus habitantes. Durante este viaje me ocurrió un accidente. Un día, después de caminar una larga jornada, y por los piquetes de zancudos que abundaban en la zona, tenía muy hinchados los pies, y al dormir, sin darme cuenta de tanta comezón que tenía, me hice una herida en el pie, la cual fue una llaga que me acompañó durante toda mi vida. Pero bueno, esto nunca fue un impedimento para mi labor misionera. Llegamos al convento de San Fernando en México, el 1 de enero de 1750. Después de caminar muchos días, ahí nos incorporamos a la vida de la comunidad, mientras nos asignaban nuestra misión. El Padre Superior me nombró presidente de las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro. En cuanto esta noticia llegó a Jalpan, se organizó una comitiva que llevaba bestias de silla y carga para que hicieran el viaje los misioneros. Quise nuevamente renunciar a esta comodidad y caminé 16 días hasta llegar a Jalpan. Esto afectó un poco la llaga de mi pie, pero al llegar y ver la calurosa acogida de los indígenas nos llenó de esperanza y alegría a los nuevos misioneros. Toda penalidad del camino quedaba olvidada. Al llegar y ver las condiciones en que se encontraban los indígenas, empecé a buscar formas de acercarlos a Dios y dignificarlos, conocer sus necesidades, sus sentimientos, pero había un problema: no sabía su idioma. Esto me limitaba para comunicarme con ellos y conocerlos realmente. Así que me puse a estudiarlo, y así pude comunicarme con todos, hasta con los más humildes y menos entendidos. Una vez ganada la confianza de los indígenas, me resultó fácil instruirlos a través de la predicación y de las celebraciones litúrgicas. Pronto observé que tenían una fuerte religiosidad. Por eso era necesario que se les alimentara con solemnes y emotivas celebraciones. Estuve trabajando 9 años en la Sierra de Querétaro. Durante ese tiempo muchos se bautizaron y aprendieron a vivir en comunidad. Dejaron su vida nómada y formando pueblos alrededor de las misiones. Hoy puedes visitarlas y ver los templos construidos en esa época. Los encuentras en Jalpan, Tancoyol, Conca, Landa y Tilaco. Después de trabajar en las misiones de la Sierra Gorda,
fui llamado por mis superiores para ir a evangelizar tierras más lejanas. Entre los indios apaches del río de San Saba, esto no se pudo realizar de inmediato, sino hasta 1762, cuando tenía ya 54 años. Mi proyecto de vida siguió en marcha, ahora como presidente de las nuevas misiones en California. En pocos años se fundaron las misiones de San Sabás, Nuestra Señora de Loreto, San Buenaventura, San Diego, San Luis, San Carlos, San Antonio Abad, San Gabriel, Monterrey, etc. Como presidente coordinaba las fundaciones de todas las misiones y era difícil que pudiera estar en todas. Aún así, me las arreglaba para estar lo más cerca posible y ver sus progresos. Como en todo trabajo, no todo es éxito. Hubo también muchas dificultades, pasar escasez de alimentos, riesgo de perder la vida, problemas con las autoridades civiles que custodiaban las misiones, decisiones no adecuadas en relación a las misiones. Así que para arreglar esta situación, ya estado en San Diego, hoy San Diego, California, hice un viaje a la Ciudad de México, el 20 de octubre de 1772, recorriendo 200 leguas por tierra, 965.606 kilómetros aproximadamente. Después de la embarcación, todo esto para salvar las misiones. Cuando hice este viaje tenía ya 60 años. Mi último recorrido por todas las misiones fundadas en California lo hice para administrar el sacramento de la confirmación, para lo cual tenía un permiso de la Santa Sede por 10 años, y estando a punto de terminar, hice todo lo posible para que todos aquellos que recibieron el bautismo fueran confirmados. Esto en el año de 1779. El trabajo de un misionero es constante y agotador, pero cuando se hace con todo el corazón y buscando solo el bien de los demás y en todo la gloria de Dios, todo pasa rápido y sin sentirlo. Después de mucho tiempo, a mis 66 años, mi salud se fue deteriorando y la llaga que tenía en mi pie fue empeorando, causándome más molestias. Sentía que pronto dejaría de ser misionero para irme a encontrar con aquel a quien anuncié sin descanso. Así que envié cartas a todos los frailes encargados de las misiones para despedirme de ellos. Y mientras llegaban, me fui preparando solemnemente para el encuentro de quien amé y por quien entregué la vida. Amaneció el día 28 de agosto de 1784 y alrededor de las 2 de la tarde llegué a la meta, al final de mi proyecto. Como hijo de familia, religioso, sacerdote y misionero, las últimas palabras que le dije a mi amigo, el padre Paulo, fueron: ahora sí, a descansar. Llegué al final de mi vida, cuando tenía 70 años, 9 meses y 4 días. Viví 16 años como hijo de familia, de religioso 53 y entre esos 35 años de misionero. Mi lema fue: siempre adelante, nunca retroceder.